Es importante resolver los recuerdos negativos que tenemos de infancia. Es necesario para nuestro bienestar darnos cuenta y atender esos recuerdos negativos que tenemos presentes y que muchas veces decimos, es que me acuerdo como si fuera hoy, como si hubiera pasado en este instante. Déjame decirte que sí. Y en el transcurso del video del día de hoy te explicaré el por qué y cómo funciona esta situación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luis Isabel Vélez, doctora en educación holista, con las maestrías en ciencias y técnicas de orientación familiar, bioenergía y desarrollo humano. He sido catedrática, conferencista, locutora, he impartido cursos y talleres presenciales por más de 10 años y ahora también online. Me he especializado en integrar toda la información necesaria para que tú puedas comprender aquello que te esté pasando y puedas resignificar. Te doy toda la información que tú necesitas para poder llevar adelante tu vida de la mejor manera posible. Son muchos ámbitos los que el ser humano tiene que tocar. Son muchas capas las que nos componen y a veces tratar de entender algo desde una manera simplista no nos conduce a la sanación que estamos buscando. Por eso tú ves que aquí en el canal abordo diferentes temas. Pareciera ser que son temas sueltos, dichos a tontas y a locas, pero la realidad es que todos tienen un propósito, llegar a una de las capas que tú necesitas resolver, y son muchas las capas. Cuando tú encuentras la información adecuada, entonces empiezas a entender, a sentirte mejor, a reaccionar de otra manera. El día de hoy quiero platicar contigo acerca de la importancia de resolver las cosas que nos han ocurrido en nuestra niñez, cosas que son negativas o que creemos nosotros que a pesar de haber sido negativas fueron por nuestro bien. Y se vale, son cosas que nos ocurrieron y que sí, como adultos que somos, entendemos que fueron por nuestro bien, pero no es así cuando nosotros somos pequeños. Nosotros no podemos entender si algo fue ocurriendo o pasó o nos hicieron por nuestro bien o por nuestro no bien. Simplemente aquello nos gustó. Si tú tienes un recuerdo de tu infancia cuando tú dices, es que me acuerdo como si me hubiera pasado ayer, y no importa la edad que tú tengas, si tú tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años, si tienes un recuerdo que te acompaña y que ese recuerdo a ti te ocurrió cuando tenías 5 años, 6, 7, 8, 10, tal vez hasta los 14 años son los que están más cargados de emocionalidad, porque es cuando nosotros somos esponjas. De los 7 en adelante es posible que ese recuerdo también te esté afectando porque todavía estás pequeño. Cuando alguien me dice, es que tengo un recuerdo cuando tenía 25 años, espérame, es otro tipo de información, es otro tipo de trabajo el que se tiene que hacer, porque tú ya eras un adulto, ya estabas formado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo estoy en una sesión terapéutica, cuando empezamos a trabajar, una de las cosas a donde yo siempre los llevo es a tratar de hablar de sus padres y aquello que desde un niño hicieron mal. O sea, desde la opinión del niño, los papás hicieron mal. Una de las cosas con las que yo me topo es que me dicen, no, yo tengo muy buenos recuerdos de la infancia. No, es que a mí tuve unos padres muy buenos. Es que la verdad tuve un papá maravilloso, una mamá estupenda. No hay nada que resolver con ellas porque yo entiendo que lo que ellos hicieron fue por mi bien. Y lo que yo siempre les digo es sí, todo lo que ellos hicieron fue por tu bien. Y sí, tuviste, si no padres perfectos, los mejores padres que pudiste haber tenido. Pero un niño no lo entiende. Entonces, es necesario quitarme ese adulto, esa máscara de adulto que porto, que entiende todo, que razona todo, que todo le encuentra una lógica, y dejar sentado a ese niño, a esa niña chiquita que no le gustó
que lo dejaran solo cuando lo internaron en el hospital. A ese niño o esa niña que no le gustó que sus papás lo mandaran a hacer solito la primera comunión. A ese niño que no le gustó que su papá no estuviera cuando él estaba creciendo, o que su mamá estuviera trabajando cuando él la necesitaba tanto o ella la necesitaba tanto. A ese niño, a esa niña que no fue escuchada cuando decía que alguien la atacaba, que alguien la tocaba, y los padres no le hicieron caso. Se fijan que hay muchos eventos que nos pudieron haber pasado en nuestra niñez y que nosotros demeritamos. Decimos, no, eso no es importante, eso pasó ya hace mucho tiempo, eso no me ocurre a mí, ¿no? ¿De qué estás hablando? Fíjense, este video es como para contarle casos de la vida real que pasan y que los trabajamos en terapia y los cambios son maravillosos. Una chica viene a consulta y empezamos a platicar y me dice, es que de lo que yo me acuerdo es de un primito que abusó de mí. Y que me acuerdo que yo fui y les dije a mis papás y mis papás no hicieron caso. Y yo me sentí muy mal y yo me sentí como mentirosa. Pero eso qué tiene que ver, yo ya lo resolví, ya no me afecta, ya no me duele. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que le está pasando de adulta? Que no confía en la autoridad, que no se siente segura de sí misma, que cree que lo que dice no es correcto o no va a ser tomado como verdadero. Y así ha seguido toda su vida, pero dice, pero eso no tiene nada que ver. Nada tiene que ver con mi vida actual. Eso pasó hace 20 años, 30 años. O por ejemplo, en este tema de querer hablar de papá y mamá, llegan y me dicen, no, es que son muy buenos. Yo les digo, ok, vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer una lista. Y me dicen 4 cosas malas del papá, pero mientras me están diciendo las 4 cosas negativas de su papá, es que fue flojo, es que estuvo ausente, es que no fue buen proveedor, es que era codo porque nunca me compraba lo que yo quería. En esas 4, ¿y qué más? No, pues ya nada más. Es de todo lo que me acuerdo. Ok, es de todo lo que tú te acuerdas. El hombre es un santo. El hombre o la mujer son santos, ¿no? Mira, son 4 cositas. ¿Por qué mientras tú me estás diciendo eso, arrugas la nariz y volteas los ojos y te enojas y tiemblas? Y sí, son 4 cosas. 4 cosas que te molestan. Entonces se me quedan viendo así como con ojos grandes, distorsionados, así como de platos bien grandotes, y no entienden. Y tenemos que empezar a buscar. Las cosas que nos pasan, en su mayoría, si nos vamos al tema de física cuántica, las cosas que nos pasan es porque es una especie de disco grabado, rayado. Está grabado y siempre pasa por el mismo lugar. Si yo no me sentí querida de niña, no me voy a seguir sintiendo querida de adulta. Pase lo que pasé. Si yo no sentí que era valiosa para la gente, para mis padres cuando yo era pequeño, yo me voy a seguir sintiendo de esa misma manera cuando soy adulto. Si yo sentí que no era escuchado o escuchada cuando yo era niña, niño, lo que va a pasar es que puedo hasta gritar hasta la hartazón para que me escuchen, porque no fui escuchada, y ese es un recuerdo que se va quedando. Todos esos tipos de situaciones se tienen que atender en un proceso terapéutico, y te voy a decir por qué. A veces queremos hacer las cosas nosotros solos. Queremos resolverlo, es que yo puedo, es que como yo le voy a ir a contar a otra gente lo que a mí me pasa, es que yo ya estoy grande, es que como otra persona va a saber más de mi vida que yo, es que qué me van a decir. Y nos llenamos de borucas la cabeza y no resolvemos algo que se puede resolver tranquilamente en 30 minutos. Tranquilamente en 30 minutos, una vez que se encuentra aquello que se tiene que resolver. Y entonces lo que te viene estorbando por años, quitártelo en 30 minutos, por favor. O sea, no significa nada de tiempo si hacemos una comparación. Entonces, cuando tú
tratas de resolverlo tú solo con todos los libros de autoayuda que hay, con toda la información que hay en las redes, que los videos nos orientan de hacia dónde tenemos que buscar. Nos ayudan, claro, todo es luz en el camino y todo suma. Pero cuando estás hablando con otra persona y esa persona te está ayudando a adecuar tu contenido a tu vida, a tu vivencia, es cuando puedes avanzar. Es cuando de verdad puedes resolver las cosas. ¿Sí? Entonces, si te sientes un poquito renuente y dices, es que la infancia, ¿qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque dentro de ti sigue toda esa historia acumulada. Dentro de ti sigue todo ese proceso y toda esa situación que en tu niñez no pudiste manejar y no pudiste resolver. Si tus padres no te supieron dar el consuelo, si tus padres no te supieron dar la explicación de aquello que estabas sintiendo, si tus padres no validaron o tus cuidadores no validaron lo que te estaba pasando y se mostraron comprensivos y empáticos hacia aquello que te estaba pasando, difícilmente lo tienes resuelto. Y lo has llevado así por la vida, todo el tiempo. Y así has caminado y así has aprendido a salir adelante y así has sorteado todos los obstáculos. Tienes la vida que quisieras tener. Vives como quisieras vivir. Haces lo que quisieras hacer. Un niño vive como quiere vivir hasta donde es posible. Su imaginación está despierta. Los adultos le hemos fallado mucho a los niños. Y no estoy hablando de los niños afuera de ti, no estoy hablando de tus hijos, no estoy hablando de los niñitos del vecino, no estoy hablando de los niños que van a la escuela. De quien estoy hablando es del niño que vive adentro de ti. ¿Te has puesto a pensar que en realidad eres tú quien le has fallado a ese niño o a esa niña? ¿Que eres tú quien se ha llenado de miedo en tu adultez? ¿El que se ha llenado de creencias equivocadas? Sí, te las pusieron, sí. Pero el niño venía sin nada. Veníamos vacíos, como una página en blanco, en donde podían escribir grandes historias. Y por eso de niñas, de niños jugábamos a la casita, y a la comidita, y al matrimonio, y a las guerras, y a ser soldados, y a un montón de cosas, ser bomberos. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación nos permitía crear todo. Ahora te pedimos, haz una visualización y es así como, ay, ¿qué visualizo? ¿Cómo lo visualizo? ¿Por qué no puedes meterte en el papel? ¿Por qué no puedes actuar como si eso estuviera ocurriendo? Pues porque el niño lo hacía como si y algo le pasó. Porque ese niño vivía como si fuera el más feliz, como si fuera el más importante soldado, como si fuera presidente, como si fuera el gran médico, como si fuera la mujer más hermosa. Pero algo nos pasó en el camino que nos desvió de ese sentimiento, de esa vivencia, de ese poder creer que lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza se hace realidad, y aunque afuera no haya nada de lo que en nuestra cabeza hay, existía en ese mundo infantil. Entonces date cuenta de la importancia de sanar a ese niño, a esa niña que traes adentro, de la importancia, vamos a decir no sanar, porque aparte es una palabra que vamos a sanar a tu niño interior, y vamos a sanar a tu niño interior. Pues el niño interior sí se sana, pero también se escucha, también se reconoce lo que tiene que decir. Los niños a veces son muy sensatos, saben lo que están diciendo, son muy lógicos, son extremadamente sinceros. Entonces escucharlos con toda nuestra atención también ayuda. No funciona, y eso también te lo tengo que decir, que vayas y le platiques a una amiga o a un amigo lo que te está pasando. Menos funciona si no tienen las herramientas necesarias para darte el acompañamiento. A veces, con nuestras buenas intenciones de querer apoyar a nuestras amistades, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros compañeros de trabajo, somos muy dados a dar consejos y opiniones.
sin conocimientos, sin fundamentos. Hay muchísima gente en el planeta Tierra que ha estudiado la conciencia del ser humano por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, técnicas, recursos, y todo eso hay que saberlo conjuntar y mezclar para que tú te lleves una respuesta. Una respuesta que te ayude a acomodar todas las piezas de tu rompecabezas que están volando y que no sabes qué hacer con ellas. Las piezas principales que tienes que acomodar son las de tu infancia. No menosprecies tus recuerdos. No pienses que porque eras un niño y porque eras muy travieso merecías ese golpe. No pienses que porque eras niña y eras muy introvertida te fue como te fue en la vida. No pienses que por haber sido el tremendo que fuiste, te mereces, por ejemplo, el no tener éxito o el no tener dinero. Las cosas no van así, no van por ahí. Es necesario que tú voltees a ver tu historia personal de manera objetiva para poder entonces resignificar, entender cuál era el aprendizaje y entonces sí, sanar la herida que se quedó adentro. Cuando eso ocurre, los cambios son instantáneos y sorprendentes. Te voy a poner el último ejemplo antes de despedirme. En una sesión terapéutica que acabo de tener, trabajamos con el tema de la violación. Y después entendió que toda su vida se había vivido como víctima, que toda su vida había llevado cargando esa situación como si hubiera sido lo más horrible que le había pasado, cuando en realidad había habido una cosa posterior que le pasó que fue peor. La asustó mucho más que el hecho de la violación. Comprendió el miedo tan espantoso que le tenía a sus padres, sobre todo a su papá, como para irle a contar a su papá. Y cuando fue y le contó a su mamá, se arrepintió del resultado de haberle contado a su mamá. Pero lo más maravilloso de todo eso fue que cuando ella entendió con pelos y señales qué era lo que había pasado y lo asimiló, bailaba. Me dijo, estoy asombrada, bailo, canto, me siento ligera, me siento feliz. Y eso también te puede pasar a ti. No pienses, cuando tú vayas a tus procesos terapéuticos, no pienses que un pequeño detalle no es importante y te lo brinques. Toda la información cuenta para poder resolver algo. Y las respuestas y las soluciones muchas veces se encuentran en aquello que tú dices, eso no es importante. Yo era muy niño y me lo merecía. Yo era muy niña y era tremenda. Yo era muy niña y era muy introvertida. Yo era muy niño y era muy desobediente. Eso no tiene nada que ver. Cuenta lo que pasó. Y la persona que te esté acompañando será la que tenga que decidir si eso es útil o no para tu proceso terapéutico. Entonces espero haber despejado la incógnita del principio. Es importante trabajar los recuerdos de la infancia, resolver los recuerdos de la infancia. Ahora creo que ya sabes que sí, que es sumamente importante para que tú puedas tener una vida plena, una vida feliz, para que puedas dar un salto cuántico hacia realidades diferentes. Recuerda que un salto cuántico siempre se da cuando completas paquetes de información. Hasta la próxima.